Uno de los protagonistas de esta semana ha sido el señor Vivas, el presidente virrey de Ceuta desde hace 20 años y líder del Partido Popular en esa ciudad, que ha sido muy criticado por haber patrocinado la declaración a don Santiago Abascal como figura non grata en Ceuta. Y él mismo ha reconocido que el responsable es él, no sé si porque le ha obligado a la Dirección Nacional del Partido Popular, pero ha dejado claro que lo hizo sin consultar a la Dirección Nacional del PP. Partido, el único responsable de esa votación soy yo. También le digo que estoy convencido de que hicimos lo correcto. Pero que no se preocupe el señor Vivas porque ha sido mucha gente a apoyarle. Por ejemplo, don Ignacio Escolar, el director del diario.es, tertuliano ecuánime donde los haya, ha dicho que la actuación del señor Vivas ha sido la correcta. Todo en Madrid, donde Vox es mucho más fuerte, y por eso esta comprensión con las palabras de Abascal y esta condena a lo que está haciendo de manera, en mi opinión, muy sensata el presidente de Ceuta. El presidente lo que viene a decir Abascal es que hay una parte de los ceutíes, y que son españoles también, que tienen carne español, que como son musulmanes no tienen, en realidad trabajan para Marruecos. Eso es básicamente el discurso de Abascal, y que esas personas en el fondo no son españoles, ¿no? Por cierto, aunque al señor Escolar no le importe, recuerdo que Vox y el señor Abascal en ningún momento han dicho que los musulmanes de Ceuta no sean españoles. La acusación se refirió exclusivamente a los partidos políticos Caballas y el partido de doña Fátima Hamed. Y ante esto creo que lo que está defendiendo el presidente de Ceuta por la convivencia en Ceuta es lo adecuado. No es la primera vez que el señor Escolar elogia a gente del Partido Popular. De hecho, cuando el señor Casado, en la moción de censura, se dedicó a criticar al señor Abascal, el señor Escolar publicó un artículo donde decía que aplaudía a don Pablo Casado, aunque diría que su aplauso no ha durado demasiado. Y que conste que don Ignacio Escolar no ha sido el único que ha aplaudido al señor Vivas. Otro tertuliano del sector más ecuánime y moderado que hay en el sector periodístico español, don Antonio Maestre, también ha dicho que la actitud del señor Vivas ha sido la correcta. Por lo tanto, bueno, está bien que den argumentaciones para intentar salvar su relación con Vox, que quien mejor la conoce en este sentido es Juan José Vivas, que yo creo que está dando un ejemplo al Partido Popular de cómo comportarse con Vox, y auguro que cuando tengan que ir a las urnas en Ceuta, lo que va a ocurrir es que Juan José Vivas va a salir muy reforzado en detrimento precisamente de Vox. Va a ser muy... Aunque pensándolo bien, si yo fuera el señor Vivas, no sé qué pensaría al hecho de que mis principales apoyos mediáticos sean figuras como el señor Escolar o el señor Maestre, teniendo en cuenta que para el señor Maestre es fascista, Vox, Ciudadanos, el PP y medio Partido Socialista. Pero bueno, él sabrá. De todos modos, hay algo que me falla en esta historia. ¿No se supone que el señor Vivas, el pasado mes de mayo, se convirtió en el odiado por la izquierda por llamar invasión a la ola inmigrante que se produjo en mayo, y dijo que le pareció una invasión, y entonces salió toda la izquierda mediática a decir que el señor Vivas era un facha irresponsable por haber llamado invasión a aquello que por lo visto no era una invasión? Lo que quiero decir es que en la percepción de los ciudadanos de Ceuta, que es lo que yo vengo aquí a hacer portavoz, si usted me lo permite, don Antonio, la percepción es de una invasión. Esta es la percepción de los ciudadanos de Ceuta. Y está afectando a la normalidad de la ciudad, y además se tiene que entender de una manera fácil. No es que los ceutíes no estén acostumbrados a vivir crisis migratorias. Bueno, si hay alguna ciudad en España, y yo creo que en Europa, que puede dar lecciones de lo que significa una actitud solidaria ante quien llega, de lo que significan los intentos de asalto a la valla, bueno, de lo que significa la intención de eludir los controles fronterizos, esa es Ceuta, al igual que Melilla y algunas otras fronteras marítimas y terrestres de la Unión Europea. Pero en cualquier caso, lo de ayer no tiene parangón, es inédito. Es decir, a día de hoy, a esta hora, todavía yo no le puedo decir el número de personas que llegaron a Ceuta. Se está hablando de 6.000, 7.000. 1.500 menores. Pongamos en proporción, en relación a esas cifras que estoy diciendo, con la dimensión de Ceuta. Estamos hablando de una ciudad de 85.000 habitantes y con 20 kilómetros cuadrados. Si queremos extrapolar esta cifra para sacar una conclusión de vida en el ámbito nacional, es como si a España en un día, en unas horas, llegaran 4,5 millones de personas, de manera irregular, de manera ilegal. ¿En qué situación quedaríamos? ¿En qué situación quedaría el conjunto de España?
pues en la situación que está ahora mismo en Ceuta. Y pongamos que además, a través de este movimiento, a través de este episodio, se pone de manifiesto y en evidencia que la frontera está en manos de Marruecos, que es lo que se ha puesto en evidencia, don Antonio, porque en el momento en que las autoridades marroquíes han adoptado una actitud pasiva frente a este intento, una actitud clamorosamente pasiva, por no calificarla de otra manera, pues hemos tenido lo que hemos tenido. Ayer escuchamos con insistencia la palabra invasión, en referencia a la entrada masiva de inmigrantes por la frontera entre Ceuta y Marruecos. De invasión habló el presidente de la ciudad autónoma y de invasión habla la ultraderecha. ¿Cómo se puede hablar de invasión cuando los que llegan son seres humanos agotados que se aferran a la ayuda de la Cruz Roja o del ejército en la playa luchando por su supervivencia? Invaden los ejércitos con armas o con técnicas de guerra. Las personas se desplazan o huyen. El uso de la palabra no es inocente, se va sembrando el odio y la xenofobia con una estrategia que la ultraderecha conoce bien. Todo lo que no sea decir esto es una invasión es negarse a intentar por lo menos curar la enfermedad. Sin un diagnóstico correcto de lo que ha hecho Marruecos, es imposible plantearse una política a largo plazo pacífica. No es una invasión, no seamos ridículos. Bueno, invasión, entiendo que el señor Vivas esté preocupado, pero el lenguaje bélico nunca ayuda a sosegar una crisis. Además, hay una gran diferencia entre una invasión y lo que hemos vivido hoy. Se lo explicaré con un ejemplo. Una invasión es lo que hace el mejillón cebra. Se introduce en un ecosistema y se carga a todo bicho viviente hasta dominarlo por completo y oprimirlo. Sin embargo, lo que hemos vivido en Ceuta es diametralmente opuesto. Personas que huyen de un lugar oprimido para poder sobrevivir. Ay, ojalá que en vez de una crisis migratoria estuviésemos hablando de mejillones cebra. Así el presidente de Ceuta tendría razón cuando habla de invasión y las únicas devoluciones que veríamos serían las de cáscaras de las tapitas de mejillones. No es una invasión. Entonces el señor Vivas era muy malo por llamar invasión a aquello, pero ahora es muy bueno por haber permitido que se declare non grato al señor Abascal. Es interesante ver cómo evoluciona el posicionamiento de los medios de comunicación ante determinadas figuras. Popular de cómo comportarse con Vox, y auguro que cuando tengan que ir a las urnas en Ceuta, lo que va a ocurrir es que Juan José Vivas va a salir muy reforzado en detrimento precisamente de Vox. Va a ser muy... Es curioso que la gente ponga el foco en que hay que cuidar mucho a los votantes del partido de doña Fátima Hamed y en cambio les importe un bledo faltar al respeto a los votantes de Vox, que son el primer partido de Ceuta, porque dice el señor Maestre que habrá que ver lo que ocurre en las próximas elecciones. Es cierto, y en el fondo serán los ceutíes los que decidirán, pero si nos amparamos en los últimos resultados de las elecciones en Ceuta, tenemos que Vox sacó 11.700 votos, casi 12.000 votos, el PSOE sacó 10.000, el PP, que en el pasado había llegado a tener 20.000 votos en Ceuta, ahora tiene apenas 7.000, y el partido de doña Fátima Hamed tiene 800. Por cierto, una cosa interesante, ya que se habla de partidos que niegan si son españoles unos u otros, hay un partido que negaba que hubiera españoles en Ceuta, que era un partido llamado Izquierda Unida. Por Izquierda Unida / Partido Comunista de España dejó de presentarse en Ceuta en 1986 porque decía que era partidario de devolver Ceuta y Melilla a Marruecos. El eje que nos interesa a nosotros de nuestra política exterior ha de ser volcarse a Europa, a América Latina y al Magreb. Y aquí quiero señalar, ya ha sido publicado en la prensa, que en una política global y paulatina debe promoverse la retrocesión de Ceuta y Melilla, lo que contribuirá a recuperar Gibraltar y a recuperar la dignidad para España en el problema del Sáhara. Y que yo sepa, el Partido Comunista de España e Izquierda Unida no han cambiado de opinión a ese respecto. Se me dirá que eso es cosa de Izquierda Unida y no de Podemos, es cierto, pero me pregunto, el señor don Alberto Garzón, que ahora es ministro, o el señor secretario general del Partido Comunista, que era secretario de Estado, ¿mantienen la opinión de que Ceuta y Melilla no son España y deben ser devueltos a Marruecos?